Buen día niños, ¿cómo están el día de hoy? Me da gusto poderlos saludar nuevamente por este medio. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Antes que nada me gustaría felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo. Me he fijado en sus trabajos que han enviado y la mayoría han estado muy bien y eso me da mucho gusto. Yo sé que están haciendo un esfuerzo extra y quiero reconocerles eso. Antes de comenzar con el tema que vamos a ver el día de hoy, me gustaría retomar un poquito las actividades que hicieron ustedes la vez pasada sobre la Eucaristía. Anteriormente les había explicado muy brevemente un poco sobre la Eucaristía. Ustedes leyeron un poco sobre la última cena y el día de hoy vamos a retomar todo eso que ya vimos para enfocarlo un poquito más a la Eucaristía que conocemos actualmente. En la última cena Jesús estaba celebrando con sus 12 amigos, los apóstoles, la cena de la Pascua. Es decir, estaban recordando cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y Jesús junto con sus amigos estaban celebrando esa fiesta, la fiesta de la Pascua. Es importante mencionarles que la palabra Pascua significa paso. En este caso era el paso del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Y eso estaban celebrando Jesús y sus amigos. Antes de comenzar esta cena judía, esta cena de la Pascua, Jesús hace un gesto muy importante. Lava los pies de sus 12 apóstoles. Los lava y les dice que así como Él sirvió y como Él amó, ellos deben de ponerlo en práctica. Les dice, yo siendo Dios, les sirvo y les limpio sus pies, pues también ustedes, amigos míos, hagan lo mismo, sirvan a los demás. Pues bien, Jesús se sienta a la mesa y comienza la celebración de la Pascua. En esta celebración, en esta cena, se come cordero asado, se comen hierbas amargas y se toma vino. En alguna ocasión les había mencionado que el vino para los judíos es la bebida como más común, la que utilizan más en la fiesta. Es como cuando tú y yo vamos a una fiesta y hay coca. Pues bien, para ellos la bebida como más importante es el vino. Bien, Jesús les da un mandamiento a sus amigos. Les dice, ámense los unos a los otros. Ese es otro regalo que les deja en la última cena. Y además de eso, al momento de partir el pan y de compartirlo y de bendecir también el vino y de repartirlo, les dice a los 12 apóstoles, hagan esto en memoria mía. Es decir, cuando lo vuelvan a hacer ustedes, ahora van a recordarme a mí. Ya no solamente la liberación del pueblo de Israel, sino que ahora van a recordar que yo voy a morir por ustedes y que ahora ustedes van a ser libres de la muerte eterna. Ojo aquí, niños. Jesús tenía que morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Hagan de cuenta, si lo vemos como de una manera más ilustrativa, el cielo, antes de que Jesús resucitara, estaba cerrado, estaban las puertas cerradas. Y Jesús, al momento de morir y en especial de resucitar, hace que las puertas del cielo se abran y que tú y que yo tengamos la posibilidad de descansar eternamente con Dios. Pues bien, Jesús les dice que eso lo sigan recordando. Y si se fijan, ya han pasado más de 2000 años y todavía recordamos ese suceso en el sacramento de la Eucaristía. Y antes de empezar a hablar sobre la misa, me gustaría mencionar a este santo tan importante y que nos enseña demasiado sobre el cuidado y la importancia de la Eucaristía. Estoy hablando de San Tarcisio. Ustedes leyeron el texto de San Tarcisio. Y antes de explicarlo, quería que ustedes más o menos conocieran su historia. ¿Por qué? San Tarcisio, después de que Jesús murió y resucitó, San Tarcisio, 300 años después de ese suceso, llega y nos demuestra que Jesús verdaderamente está
en ese pedacito de pan. Pues bien, Tarcisio sabía tanto que Jesús se encontraba en ese pan que lo protegió con toda su vida. Y no solamente eso, fue muy valiente al defender y demostrar su amor por Cristo. En los tiempos de San Tarcisio, la iglesia, los primeros cristianos, eran perseguidos, no los querían, y eran agredidos al grado de matarlos. Muchos eran encarcelados, eran, pues tristemente eran torturados, eran asesinados de maneras crueles, y San Tarcisio sabía eso. Él sabía que corría un riesgo en llevarle la comunión a los que estaban encarcelados. Pero ¿qué crees? A él no le dio miedo ni le dio vergüenza. Pues bien, ¿qué sería padre que aprendiéramos de San Tarcisio? A lo mejor nosotros no estamos en un tiempo, bueno, más bien, no vivimos en un país donde la iglesia es tan perseguida. Sí es perseguida, pero de una manera pues más tranquila. En aquel entonces era más peligroso el decir yo creo en Jesús. El día de hoy, aquí en México, no es tan peligroso, pero sí suele suceder que mucha gente o se burla o te agrede. Pero fíjate bien, es importante el que no tengamos miedo de demostrar que nosotros creemos en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice que aquel que no se avergüence de Jesús delante de los demás, Jesús lo va a reconocer. Pues bien, niños, niñas, es importante que a lo mejor no vamos a poner en riesgo nuestra vida, ¿verdad? Porque no está sucediendo eso. Pero sí podemos valientemente demostrar a los demás que creemos en Cristo. Que cuando alguien me dice, roba, y yo sé que Jesús me dice que no debo de robar, pues entonces demostrar que verdaderamente creo en Él. Jesús me dice, di la verdad. Entonces, como yo creo en Jesús, también me voy a esforzar, voy a ponerle todas las ganas para decir siempre la verdad y ser honesto. De esa manera también podemos demostrar nuestra fe. ¿De qué otra manera? Fíjate bien, y esta muy seguido o más bien nos cuesta un poquito más de poner en práctica. En el momento de la misa, muchas veces, no digo que ustedes, pero otros niños de otras escuelas normalmente están distraídos cuando está la misa y no prestan atención, y es el momento más importante porque Jesús nos habla en su palabra, nos habla al momento de comulgar y que oramos, que platicamos con Él, Él nos responde. Entonces, es importante que al igual que San Tarcisio, que le dio mucha importancia a la Eucaristía, también nosotros le demos el respeto y la importancia que se merece. Que cuando estemos en misa estemos atentos para ver qué nos quiere decir Jesús, estar atentos a las palabras, a las indicaciones del Padre. Y bien, ahora sí vamos a hablar un poquito más sobre la misa. Jesús les dice a sus amigos que lo sigan haciendo, que sigan recordando ese momento en su nombre. Que ese pan que anteriormente comían los judíos, ahora iba a ser el cuerpo de Cristo. Y ese vino que tomaban los judíos en la celebración de la Pascua, ahora iba a ser la sangre de Cristo. Pues bien, en la misa es el objetivo principal, el ir a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos alimenta y nos da fortalezas para estar unidos a Él. Fíjense bien, nosotros, ustedes, niños y niñas, y yo también, somos llamados a ser otros Cristos aquí en la tierra. Es decir, los que ya pueden comulgar y los que están próximos a comulgar, al momento en el que yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, Él se queda todo el tiempo que yo quiera, que le permita. Y me comienzo, como si empezaras a coser dentro de tu corazón, comenzarás a tomar a Jesús y se quedará siempre en tu corazón, como si lo tejieras y se fuera formando Cristo en toda tu persona. Es decir, que ahora debes de poner en práctica después de comulgar todo lo que Jesús te enseñó. Pues bien, en la fiesta de la Eucaristía
debemos de verlo de esa manera. Es una fiesta, es una celebración en la cual recordamos que Jesús murió y que está en medio de nosotros, es decir, que resucitó y ahora se encuentra entre nosotros en la Eucaristía. En su libro, en la página número 80 y 81, que son las dos páginas que vamos a trabajar de esta manera, porque lo demás lo vamos a hacer por Zoom. En la página 80 y 81 viene un texto, principalmente en la 80. Hay que leerlo, está muy sencillo y me gustaría rescatar unas cosas de ese texto. En primer lugar, que en la Eucaristía se repite el sacrificio de Jesús. Se han fijado que el sacerdote, cuando estamos ya después de las lecturas, el sacerdote está acomodando junto con los monaguillos, acomoda el vino, el pan, pone unos platillos, pone los copones y comienza a hacer las oraciones, los ritos. Llega un punto en el cual el sacerdote pone sus manos así sobre el pan y el vino. Recuerdan ustedes bien que en ese momento nosotros nos hincamos. Pues bien, aunque nosotros no lo vemos, en ese momento el Espíritu Santo baja y se posa sobre el pan y se posa sobre el vino. Y ese pan y ese vino se convierten, se transfiguran en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bien, en la misa nos reunimos para comulgar, nos ponemos en comunión, es decir, nos reunimos con el mismo objetivo, encontrarnos y alimentarnos de la palabra y del cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, otra cosa que me gustaría rescatar es que Jesús nos dice en la última cena que debemos de amarnos como Él nos amó. Y nosotros como creyentes, cuando vamos a misa, debemos de poner en práctica eso. No solamente ir a misa, sino también hacer todo nuestro esfuerzo para ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. En la página número 81 viene una pregunta que dice: ¿cuál es el mandamiento del amor? Ya lo estuvimos viendo. En el número 2, que es el que voy a explicar un poco más detalladamente, dice que en el sacramento de la Eucaristía Jesús se presenta de dos maneras, que es lo que les mencionaba, como enseñanza, que se refiere a su palabra, y en su cuerpo como alimento, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Pues bien, la misa, niños, la misa se divide en distintos momentos, que son los que vamos a ver a continuación. Pero antes me gustaría explicar una palabra que vamos a estar viendo en esa tabla que viene ahí, que es la palabra liturgia. ¿Alguna vez han escuchado la palabra liturgia? Muy seguramente alguno de ustedes que en alguna ocasión les haya tocado ayudar en la misa como monaguillo, o que tienen algún familiar o algún hermano que sea monaguillo, pues bien, ellos o ustedes han escuchado la palabra liturgia. La liturgia son los símbolos que utilizamos en la Eucaristía, en la misa, que nos ayudan a acercarnos a Dios, que visualmente se podría decir, ponen el ambiente para que podamos acercarnos a Dios, para que nos podamos encontrar. Voy a darles como una idea un poco más clara. Se han fijado que cuando, por ejemplo, viene la Virgen de Zapopan que va al colegio, se han fijado que hay más monaguillos, que unos llevan unos palillos, un palo grande con unas velas, otro con una cruz grande, otro lleva un incensario que va sacando humo. ¿O alguna vez te has fijado que el sacerdote trae una vestimenta de un día verde, otro día roja, otro día blanca o dorada? Pues bien, todos esos objetos que tú ves en la misa, que constantemente cambian o que tú ves que utiliza el sacerdote, forman parte de esa liturgia eucarística, es decir, los símbolos de la misa. Bien,
Voy a irme por partes. Dice que averigües que en qué momentos se desarrollan esos puntos sobre la celebración. Y dice que los vas a copiar y vas a completar la tabla. Vienen enlistados 3 columnitas y abajo viene la tabla. La tabla está dividida en 4 partes. La primera dice acogida, que puede ser inicio o recibimiento o iniciación. Normalmente se conocen como ritos de iniciación, pero aquí viene en su libro como acogida, que es prácticamente lo mismo. El número 2 dice liturgia de la palabra. El número 3, liturgia eucarística. Y por último, el rito de conclusión. Más o menos como que nos vamos a ir dando unas ideas por las palabras que vienen. Pues bien, me voy a ir punto por punto muy rápido. Te voy a mandar también unas imágenes para que te puedas ilustrar un poco más y recuerdes esos momentos de la misa, ¿sale? Bien, me voy por el número 1, acogida. Quiere decir lo primerito que hacemos en la misa, es decir, el recibimiento, la iniciación. En ese momento el sacerdote da un saludo, incluso nos persinamos, hacemos el signo de la cruz para comenzar la Eucaristía. Hacemos el acto penitencial. No sé si recuerdas que cuando empezamos la misa reconocemos delante de Dios nuestras faltas que no son tan graves. Quien ya hizo su primera comunión sabe que son los pecados veniales, ¿sale? Apréndanselo. En el acto penitencial pedimos perdón por los pecados veniales, es decir, aquellos que no son muy graves, pero que sí es importante pedirle perdón a Dios. Un ejemplo, un pecado venial pudiese ser que en la mañana le respondiste mal a mamá. No es muy grave, pero sí es una falta. Y para estar en la Eucaristía tenemos que estar lo más limpios que podamos de nuestra alma. Entonces, en eso consiste el acto penitencial, que es cuando rezamos el yo confieso. Y no sé si recuerdas que hasta nos damos un golpecito de pecho en símbolo de que estamos arrepentidos, que esa falta nos ha dolido, no queremos volverla a cometer. Hacemos la oración de el Gloria, o también se puede decir la oración de inicio. Tu libro te la presenta como oración de gloria, es decir, antes de comenzar, realiza el sacerdote una oración con la cual ofrece, o más bien le presenta a Dios qué queremos pedirle en esa misa. Porque si vas a misa, quiere decir que quieres platicar con Jesús, quieres encontrarte con Él. Entonces, como estamos en comunidad, en comunión, todos juntos, se hace como una oración para todos. Es decir, como la petición que queremos hacer juntos. Obviamente, cada uno va con su intención propia, pero también como somos iglesia, hay una oración juntos. Bien, hasta ahí son los ritos de inicio o acogida. En el número 2 dice, liturgia de la palabra. ¿A qué le suena eso? A la palabra de Dios, ¿verdad? Pues bien, aquí viene como muy resumido, te lo voy a ir explicando. En el primer punto tenemos las lecturas de la palabra de Dios. Normalmente cuando vamos a misa los domingos se lee la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura. Al final el Evangelio, que es el que lee el sacerdote. Entonces, eso es el domingo. El domingo se lee primera lectura, Salmo, segunda lectura y el Evangelio. Bien, en el Evangelio, si ustedes recuerdan cuántos eran los Evangelios, ¿cuántos eran? 4, ¿verdad? Eran 4. 4 son los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso ya se lo saben ustedes, yo sé que sí. En los Evangelios, si ustedes recuerdan, vemos la vida de Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Este domingo que pasó, el día, bueno, no sé qué día están viendo pero el domingo que pasó vimos la ascensión de Jesús al cielo. Y eso es lo que vemos en el Evangelio, que es cuando el sacerdote lee la palabra de Dios.
El siguiente sería la homilía. La homilía, para explicárselo, sería como